Muy buenos días, señores estudiantes. Reunidos para ver un tema más de la microeconomía. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el análisis de la función de producción. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar sobre las empresas. Pero, ¿sabéis qué es una empresa? Las empresas son organizaciones que se dedican a producir bienes o servicios a cambio de un beneficio, es decir, a cambio de dinerito. Los bienes son los productos que hacen las empresas. Hay empresas que hacen productos como golosinas, ropa, libros repletos de historias y empresas, por ejemplo, que fabrican coches. Hay multitud de empresas que se dedican a crear muchísimos productos distintos. Si miras a tu alrededor, todo lo que ves lo ha hecho alguna empresa. También hay empresas que dan servicios. Por ejemplo, las empresas de transporte nos llevan de un lugar a otro. Las peluquerías no nos venden nada, sino que nos cortan el pelo, nos peinan, nos dan un servicio. Y además nos dejan muy guapos. Mirad todos estos tipos de peinados. Hay una gran cantidad de servicios que nos ofrecen las empresas. Para llevar a cabo estas actividades, las empresas necesitan recursos materiales y recursos humanos. Los recursos materiales son los materiales que necesitan las empresas para poder fabricar o producir algo. Por ejemplo, una panadería necesita harina, hornos, herramientas, vehículos para llevar el pan a los clientes. Una empresa que fabrica zumos necesitará frutas, máquinas exprimidoras, neveras, envasadoras, camiones de transporte. Vamos, una fábrica. Para crear un producto se necesitan muchos recursos. Por eso no debemos nunca desperdiciar nada y tenemos que reciclar el envase de los zumos. Los recursos humanos son las personas que trabajan en las empresas. Estas personas son los empresarios y los empleados. Los empresarios son las personas que crean una empresa, la dirigen y se preocupan de que funcione correctamente. Además, arriesgan su dinero. Los empleados son las personas que trabajan en la empresa a cambio de un salario, de una nómina, es decir, de dinero. Bueno, ya conocemos lo que es una empresa, los empresarios y los empleados. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.
Bien, entonces ahora revisemos, hemos visto un video sobre lo que es una empresa, los elementos básicos, la definición de empresa, los elementos básicos que le constituyen a la empresa, es decir, los factores de la producción, tierra, capital, trabajo y tecnología, y analizado desde el punto de vista las diferentes categorías de las empresas, empresas desde el sector primario, empresas desde el sector secundario y empresas desde el sector terciario, es decir, agrícolas, industriales y de comercio y servicios. La categoría o la clasificación de las empresas de acuerdo con las Naciones Unidas. Bien, ahora vamos a continuar. Bien, habíamos estado hablando sobre lo que viene a constituirse la empresa, la parte esencial de lo que es las categorías de la función de producción debemos ejecutar o debemos desarrollar, ¿sí?, el cálculo de la producción media, el cálculo de la producción total, el cálculo de la producción marginal. Y obviamente, dentro de este proceso, debemos también hacer el análisis de la relación marginal de sustitución técnica. Bien, la función de producción tiene un comportamiento ascendente. Por eso es que la curva nos deja en una curva ascendente hacia arriba, donde nos demuestran los niveles de producción. Por ejemplo, en una obra se realiza más rápida con dos albañiles que con uno, y con 4 que con 2, pero llega un momento en que no aporta nada seguir incorporando más operarios. ¿Ya? Una variación en el volumen de empleo, dada una cierta cantidad determinada de recursos productivos, origina un desplazamiento a lo largo de la curva, mientras que las variaciones que se pueden producir puntualmente en el volumen de recursos productivos ocasionan un desplazamiento de la curva. Este desplazamiento de la curva puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si hablamos hacia arriba, estamos hablando de que los recursos productivos se han incrementado, han aumentado en un determinado nivel de trabajo, en un determinado nivel de capital, y la curva de producción se desplaza hacia arriba. ¿Ya? Ahora, si en cambio se disminuyen los recursos productivos, hay disminución de trabajadores, hay disminución de capital, la curva de producción se desplaza hacia abajo. Perfecto. Entonces aquí estamos ya entrando a analizar lo que es una curva de una función de producción. ¿Ya? Esta curva de función de producción van a estar determinados, por ejemplo, en niveles del 1 al 10. El capital, que es constante, y el trabajo, que es ascendente. Va de 0 de un trabajador, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9 trabajadores. Y luego vemos los niveles de producción de esta empresa, con la participación de un capital y ciertos niveles de trabajadores. Entonces vemos, por ejemplo, en el nivel 1, 0 de producción, porque no hay trabajador, es decir, las máquinas están dentro de la empresa, en la fábrica, pero si no hay quien los maneje, no tenemos producción. ¿Sí? 2. Al nivel 2, un capital 4, un trabajador 1, 4 de producción. En el nivel 3, 4 de capital, 2 de trabajo, 10 de producción. En el nivel 4,
4 de capital, 3 de trabajo, 22 de producción, y así sucesivamente hasta que llegamos al nivel 10 con 4 de capital, 9 trabajadores, 40 de producción. Pero como podemos apreciar nosotros aquí nosotros tenemos niveles de productividad, pero me demuestra que desde el primer trabajador hasta el séptimo trabajador, en el nivel 8 la producción es óptima, llega a su punto máximo, ¿sí? Llega a su punto máximo, es decir, llega acá, mi punto máximo. Llega acá su punto máximo. Después de este punto máximo mantiene un nivel constante y luego tiene un decrecimiento, ¿sí? Luego tiene un decrecimiento que es propio, se da este comportamiento. Llega a su punto máximo, luego tiene un comportamiento constante o estandarizado y luego un decrecimiento de la producción. ¿Sí? Este es el famoso gráfico de la producción, donde los niveles de producción tienden a decrecer Por lo tanto, cuando nosotros analizamos aquí el capital y el trabajo, pues podemos manifestar, ¿sí? Podemos manifestar que existe un determinado nivel de capital y un determinado nivel de producción. Superior a esto, es decir, si incrementamos esto, tenemos decrecimiento. ¿Ya? Entonces este decrecimiento me dice hasta qué nivel nosotros podemos llegar a determinar el incremento o la contratación de niveles de producción. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bien, vamos ahora a la función de producción lineal. Dentro del proceso de producción nosotros vamos a tener diferentes funciones de producción. Esta es la primera, la función de producción lineal, cuando Q, que es la producción, va a ser igual a una constante y a un trabajo. Se trata de una función de producción con un solo factor. Por ejemplo, si un carpintero produce 10 sillas por día, la función de producción será Q igual a 10 por T. El gráfico de esta función será una línea ascendente.
En el segundo aspecto, ¿sí? El segundo punto, la función de producción con rendimientos decrecientes, ¿sí? En este caso, la producción aumenta, pero a medida que se suman trabajadores, aumentan cada vez menos la producción. Y esta es una función Q igual a 10 por T, ¿sí? Q igual a 10 por T. Ya. Si por ejemplo el carpintero produce 10 sillas, el segundo trabajador 9, el tercero 8 y así sucesivamente, pues nosotros podemos representar a esta categoría o a esta función como Q igual a 10 por T por 0.9 por T. ¿Y qué vamos a tener? Una curva de una línea ascendente donde estamos el primer nivel de producción y una segunda línea de color azul que demuestra el decrecimiento o la disminución de la productividad por parte del trabajo y del capital para generar la famosa ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? La famosa ley de rendimientos decrecientes. Entonces, aquí nosotros establecemos o determinamos esta variabilidad que existe, ¿sí? Esta variabilidad que existe, ¿sí? Esta variabilidad que existe genera lo que llamamos la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? La ley de rendimientos decrecientes que va a disminuir o va a bajar el nivel de producción. ¿Por qué se da esta ley de rendimientos decrecientes? ¿Cuáles son las características fundamentales para que exista una ley de rendimientos decrecientes? ¿Sí? En primer lugar, debemos analizar que la ley de rendimientos decrecientes se genera dentro de la producción en virtud de qué? De que los aportes o sí, hablemos de las aportaciones tanto del capital como del trabajo, a través del tiempo tienden a ir generando una producción unitaria disminuyente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nosotros, hablamos de esta producción que disminuye. ¿Y disminuye por qué? Porque la maquinaria tiende a hacerse vieja, ¿sí? Los factores de la producción tienden a disminuir porque ya tienden a hacerse obsoletas. No es lo mismo, por ejemplo, una maquinaria nueva que está produciendo al 100% de su productividad a una maquinaria vieja que no está produciendo al 100%, sino a un promedio de un 70%. ¿Sí? Entonces, la producción va a ser negativa. ¿Ya? Ahora, dentro de este proceso también nosotros debemos tomar en consideración que el recurso humano a través del tiempo también tiende a escasear su productividad. Y al escasear su productividad, pues me permite a mí determinar un rendimiento decreciente. Por ejemplo, no es fácil o no es lo mismo trabajar con personas que estén entre los 18 a 25 o 30 años a trabajar con personal que está entre los 40 y 60 años. La productividad disminuye. Bien, vamos ahora a un tercer punto, ¿sí?
a lo que lo llamamos la función de producción con múltiples factores. Entonces, aquí hablamos por lo menos con dos factores de productividad. En este caso tenemos trabajo y capital como factores de producción. Y este tipo de análisis que vamos a hacer es lo que lo llama Cobb-Douglas y su gráfico, que es el siguiente. Es un análisis tridimensional. ¿Sí? Es un análisis tridimensional. ¿Por qué? Porque tengo el capital, porque tengo el trabajo y porque tengo la producción. Es decir, se da en las tres, en el plano cartesiano, en tres puntos, en tres esferas, y por eso me sale un dibujo de estas consideraciones. Entonces, cuando hablamos nosotros de Cobb-Douglas, ¿sí? Es una función que frecuentemente se utiliza en economía. Es un enfoque neoclásico para estimar la función de producción de un país y proyectar así su crecimiento económico esperado. Para representar la función de Cobb-Douglas, ¿ya? Debemos utilizar las variaciones del insumo capital y las variaciones del insumo trabajo, ¿sí? Y a eso tenemos que adicionar la tecnología, para así llegar también a establecer la productividad total de los factores de la producción. ¿Sí? Entonces, Cobb-Douglas hace sus estudios y se introdujo en el análisis del capital humano como variable principal de la función producción, sustituyendo el factor trabajo, y al factor capital, ¿sí? Lo mantuvo con la tecnología, y además incrementó el factor capital financiero. Entonces, la producción para Cobb-Douglas va a ser igual, Y igual a, ¿por qué? A por K, elevado a un exponente por H elevado a otro exponente. En este caso es alfa y en este caso es beta. Bien, ahora vamos a hablar, sí, vamos a hablar ya aquí de la función de producción con más de 3 factores de producción, es decir, de 3 para arriba. ¿Ya? Aquí vamos a hablar sobre un factor importante, ¿ya? El que incorporamos a la productividad y evaluamos, ¿sí?, los instrumentos de trabajo que me generan dentro del proceso de producción. Entonces, Cobb-Douglas dice, muy bien, vamos a generar la producción a través de una constante en el tiempo y a través del uso de los factores de capital, trabajo, generamos un nivel de producción, pero también evaluamos, ¿sí? Pero también evaluamos los instrumentos de la producción. ¿Ya? Así, por ejemplo, si incorporamos a una sierra como factor de producción, en nuestra carpintería la función de producción quedaría de la siguiente manera. Producción va a ser igual a 10 por tiempo por 0,5 por capital por 0,6. 0,5 y 0,6 son exponentes. ¿Ya? Y entonces eso viene a determinarme. ¿Ya? Ahora, el cuarto nivel de la función de producción, al cual le llamamos función de producción de proporciones fijas. En este caso, son necesarios ambos factores para una determinada proporción de productividad. Entonces, aquí podemos hablar que esta función de producción se puede representar mediante la siguiente fórmula. ¿Sí? Producción mínima por una constante por trabajo y por otra constante por capital. En el caso de la carpintería, hablamos de una producción mínima del uso del trabajo y el capital, donde
T representa el número de carpinteros, K el número de sierras y el gráfico de la función de producción de proporciones fijas es el siguiente. Igualmente tenemos en tres planos, ¿no? Aquí el capital, aquí el trabajo y aquí el nivel de productividad. Por último, hablamos del factor de producción en sustitutos perfectos. ¿Ya? Es un factor de producción que puede ser sustituido por otro sin que varíe la cantidad producida. ¿Ya? Más bien buscando que se incremente la cantidad de producción. Entonces la fórmula va a ser igual a producción por A, una constante, por F1, los factores productivos, más B por F2, el factor productivo. ¿Ya? Entonces así, por ejemplo, si la cantidad producida de cada factor es similar, pero puede suceder que en un factor se produzca más que otro. ¿Ya? Si el factor F2 es más productivo que F1. ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando, ya en nuestra carpintería tenemos la posibilidad de comprar robots para producir 20 sillas al día, mientras que un carpintero puede producir 10 sillas por día. La función de producción de sillas diarias sería capital, como es producción, va a ser igual a 10 por T más 20 por R, donde T es la cantidad de carpinteros y R es la cantidad de robots. El gráfico de esta función de producción es este tipo de gráfico. Aquí tenemos el capital, aquí tenemos el trabajo y aquí tenemos los niveles de producción o nivel de productividad en la fábrica. Bien, entonces la función de producción, ya vista desde otro punto de vista, ya integrada con los otros factores de la producción, como son los factores permanentes o los factores proporcionales, podemos decir que la función de producción puede cambiar en el caso que introduzcamos la tierra y la tecnología, quedando la función de producción igual a producción, aquí pongámosle así, va a ser igual o está en función del trabajo, del capital, de la tecnología, tierra, capital, trabajo, tierra, capital, trabajo, o lo que le llamamos infraestructura. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí estamos hablando de un nivel de producción ya completa, porque determinamos en estos niveles de producción ya una integración de todos los factores de la producción a la productividad. En otras versiones, la función de producción, el factor tierra, se le denomina recursos naturales, ¿sí? Como energía, pesca. ¿Ya? Ahora, añadiendo a estos dos factores de producción, la función de producción sería, como lo vimos arriba, estas dos variables funcionarán de la misma manera que K, es decir, si se produce alguna variación en N o en H, habría un desplazamiento de la curva, lo que hablamos al primer principio. ¿Ya? ¿Por qué se desplaza? Porque hay incremento de recursos en el factor de la producción. Y al incrementar los recursos, ¿sí? Al incrementar los recursos, estamos incrementando directamente la producción, pero esta producción tiene que darse o tiene que desarrollarse hasta un cierto punto. No podemos incrementar por incrementar trabajo, capital o tierra, ¿sí?
porque hay un momento en donde la producción tiende a alcanzar su techo máximo y luego tiende a desarrollar decrecimiento. Por eso se llama el aparecimiento de la famosa ley de rendimientos decrecientes. Bien. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy os traigo el primer capítulo del curso gratuito sobre la economía de la empresa. Comencemos con las funciones de la empresa en la economía. Antes de eso, demos una definición de empresa. Aunque existen una multitud de definiciones, ya que es una realidad diversa, cambiante y compleja, no obstante, desde una perspectiva de economía de la empresa, que es lo que a nosotros nos interesa, la empresa se puede definir como la unidad básica de producción, cuya función es crear o incrementar la utilidad de los bienes, utilizando para ello un conjunto de factores productivos que son coordinados por el empresario. Bien, teniendo clara la definición de empresa, podemos observar que de los componentes de esta definición se desprenden las 4 funciones que las empresas desarrollan en nuestra sociedad. Número 1. Las empresas coordinan los factores de producción. Para cubrir nuestras necesidades es imprescindible poner de acuerdo y coordinar a múltiples especialistas, comprar maquinaria y equipos adecuados y adquirir las materias primas que se requieren. Por ello, tal como está organizada nuestra sociedad, es necesario que existan instituciones que lleven a cabo esa tarea de coordinación. Estas instituciones son las empresas, cuya primera función consiste en coordinar los factores de producción, que son tierra, trabajo y capital, con objeto de producir los bienes y servicios que necesitamos. Número 2. Crean o aumentan la utilidad de los bienes. Al transformar las materias primas en productos más elaborados, las empresas cumplen la importante función de crear o aumentar la utilidad de los bienes, es decir, incrementar su capacidad para satisfacer las necesidades humanas. Esto es así porque los bienes no existen en la naturaleza en la forma adecuada para su consumo, es decir, hay que transformarlos en bienes capaces de satisfacer nuestras necesidades. Pongamos un ejemplo para que se pueda ver más claro. El árbol, que está en la naturaleza, no nos sirve como mesa hasta que se transforma en tableros y patas, y estos se ensamblan en muebles que posteriormente alguien transporta y distribuye hasta cerca de donde vivimos. Desde este punto de vista, crean utilidad tanto la empresa que produce la madera como la fábrica que monta el mueble. También crea utilidad la agencia de transportes que lo traslada hasta el establecimiento comercial que nos lo sirve, en el tiempo y lugar adecuados. Por lo tanto, las empresas, al crear utilidad, lo que están haciendo es añadir valor a los bienes. A medida que son más útiles, se incrementa su valor y, en consecuencia, el precio que se está dispuesto a pagar por ellos. Número 3. Las empresas asumen riesgos. Las empresas asumen el riesgo de pagar por adelantado los recursos que necesitan para realizar a cabo su actividad. Por ejemplo, la empresa paga por adelantado los salarios a sus trabajadores, facturas de sus proveedores de materias primas, intereses de préstamos concedidos. Esto provoca que, si los productos que elaboran no los consiguen vender por diversas circunstancias, estarían las empresas perdiendo una gran cantidad de dinero. Número 4. Las empresas crean riqueza y generan empleo. Las empresas cumplen con una importante función social al contribuir al desarrollo económico de la sociedad. Crean empleo y generan rentas, desarrollan investigaciones e innovaciones que aumentan la calidad de los bienes y servicios, mejorando con ello la calidad de vida de los ciudadanos. En conclusión, las empresas llevan a cabo importantes funciones en la economía. Crean o aumentan la utilidad de los bienes, asumen riesgos, coordinan los factores de producción y crean riqueza y generan empleo. Es por ello que las empresas son imprescindibles en nuestra sociedad. Espero que este vídeo les haya servido de gran utilidad y si es así, suscríbanse a mi canal para estar al tanto de todos los capítulos de esta nueva serie.
Cualquier duda o sugerencias, por favor déjalas en los comentarios y te las responderé con mucho gusto. En economía escucharán el término función de producción y quizá al principio les parezca un poco intimidante y matemático, pero verán que es una idea bastante básica. Es la idea de que podemos tener diversas entradas o insumos. Les llamaremos entrada I número 1, entrada I número 2 y podemos continuar con más entradas. Y a todas estas entradas las ingresamos en algún tipo de proceso que es una función a la que llamamos f. Esta va a describir cuánta salida o producción se puede obtener con respecto a esta cantidad de entradas o insumos. También podemos describir esto en forma un poco más matemática. Si recuerdan sus clases de álgebra, es posible que esto les parezca conocido. Podemos decir que la salida, que definimos con la letra Q en los círculos económicos, va a ser una función de las diferentes entradas I número 1, I número 2, etc. Podemos tener todas las entradas que sean necesarias para producir el bien en cuestión. Si queremos categorizar las entradas, estos son los clásicos factores de la producción que hemos mencionado con anterioridad. Estos son la tierra, el trabajo, el capital y el emprendimiento. No tiene que tener todas estas entradas, pero seguramente cada una de estas entradas será un factor como estos. Esto puede que nos siga pareciendo algo abstracto y bastante matemático, pero para comprenderlo mejor veamos un ejemplo más tangible. Imaginemos que tenemos una operación para tostar pan. Lo que hacemos es tomar pan, ponerlo en una tostadora y cuando esté tostado terminamos. ¿Cuáles son las entradas aquí? Definitivamente vamos a necesitar pan, que vamos a dibujar aquí, que podemos llamar entrada I número 1. También necesitaremos al menos una tostadora, que también vamos a dibujar lo mejor que podamos, aunque realmente vamos a necesitar varias tostadoras. Y digamos que las tostadoras que usamos para esta operación pueden tostar 4 rebanadas de pan al mismo tiempo y tardan 10 minutos en hacerlo. Y quizás se pregunten si estas serán todas nuestras entradas. Pero es obvio que el pan no va a saltar solito a la tostadora y de regreso. Tiene que existir alguien trabajando para realizar esta operación. Vamos a necesitar algunos trabajadores en las tostadoras y digamos que ellos pueden procesar una rebanada por minuto. Sé que muchos de ustedes piensan que esto es muy lento, pero piensen que estas personas hacen esto todo el día. Con base en esto, si estas tres son las entradas necesarias para que la salida sea una rebanada de pan tostado, podemos tratar de construir una función de producción aquí. Vamos a hacerlo. La salida es el número de rebanadas de pan tostado por hora y va a ser igual a... Vamos a escribir esto como una función de producción mínima, limitada a varios valores. Veremos cuál es el factor de la producción limitante, aunque no quiero meterme demasiado en esto, pero veremos lo necesario para ayudarnos a comprender lo que ocurre aquí. Esto es igual al mínimo de la cantidad de pan que tenemos. Digamos que tenemos rebanadas de pan. ¿Por qué tiene sentido esto? Porque el límite de la cantidad de pan tostado que podemos producir va a estar determinado por la cantidad mínima de pan sin tostar que usamos en el proceso. Si tenemos solamente 60 rebanadas de pan por hora aquí, solo podremos producir un máximo de 60 rebanadas de pan tostado por hora. Todo es por hora. La otra entrada son las tostadoras. ¿Cuánto pan puede tostar esta tostadora en una hora? Pues si una tostadora tuesta 4 rebanadas en 10 minutos, lo multiplicamos por 6 y nos da 24 rebanadas tostadas por hora. Ponemos 24 por el número de tostadoras. Y por último, pero no menos importante, ¿cuántas rebanadas de pan puede procesar un trabajador en una hora? Serán 60 rebanadas en una hora. Ponemos 60 por el número de trabajadores. En este momento les invito a que pausen el video y piensen en lo que tenemos aquí. ¿Cuáles son las entradas y cuáles las salidas? Las entradas son estas de acá.
el número de rebanadas de pan por hora, el número de tostadoras que tenemos disponibles y el número de trabajadores. A las tostadoras podemos verlas como capital, a los trabajadores podemos verlos como el factor trabajo. Y otra cosa interesante a considerar, de la que hablaremos con más detalle en economía, es lo que ocurre en el corto plazo y en el largo plazo. Las funciones de producción son útiles para pensar en el corto plazo y en el largo plazo, porque el corto plazo está definido como la situación en la que al menos una de las entradas está fija. Vamos a escribirlo. Al menos una entrada es fija. ¿Qué significa esto en nuestro ejemplo del pan tostado? Digamos que es bastante sencillo obtener rebanadas de pan. Si tenemos la capacidad y queremos producir más, las rebanadas de pan son un factor que no nos va a limitar. Así que esta entrada no está fija. Pero tener una nueva tostadora no es tan sencillo. Estas son tostadoras especiales, por lo que hay que mandarlas a hacer y tardan un mes en entregarlas. Así que esta entrada tiene un mes de tiempo de espera. Y digamos que para contratar más trabajadores, no hay una fila de personas esperando listas para trabajar. Tenemos que publicar ofertas de trabajo y entrevistar personas, por lo que digamos que toma 2 semanas el contratar a alguien más, o también podríamos decir que eso se tarda en contratar o en despedir a alguien más, si quisiéramos reducir la capacidad. También digamos que tarda un mes el tener una tostadora nueva o el deshacerse de una tostadora. En este caso, el corto plazo de esta situación es que las tostadoras las vamos a tener fijas por lo menos un mes. Así que el corto plazo aquí es de hasta un mes. Y por otra parte, ¿cuál será el largo plazo aquí? Por definición, el largo plazo es cuando ninguna de las entradas está fija, en donde podemos cambiar cualquiera de estas entradas. El largo plazo en este caso va a ser mayor a un mes. Es importante notar que esto solo aplica para este ejemplo. Si habláramos de algún tipo de fábrica de automóviles y la salida fuera el número de automóviles producidos por día o por mes, y tuviéramos las entradas como el metal o el trabajo, y tuviéramos el equipo de la fábrica en sí, el largo plazo podría ser de 1 año o 2 o 5 años para construir una fábrica. En ese caso, el largo plazo será el periodo de tiempo mayor del necesario para construir la fábrica. Por lo general, es el capital lo que tiende a ser fijo durante más tiempo, y es por eso que no es tan sencillo tener más tostadoras. Hasta aquí dejamos este tema por hoy. Esta fue una introducción al concepto de función de producción, y espero que con el ejemplo del pan tostado, este concepto ya no sea tan intimidante. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y en este video vamos a hablar de la función de producción en el corto plazo. Cuando hablamos de la función de producción en el corto plazo, tenemos que entender de forma inmediata que si hablamos de corto plazo, al menos un factor productivo va a ser fijo. De esta manera, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a desarrollar el modelo de la función de producción. Si es que hablamos de la función de producción, partamos escribiendo una función genérica y vamos a tener que la cantidad producida va a ser igual a una función que va a relacionar el capital y el trabajo. Dependiendo de cómo queramos hacer el análisis, es qué factor productivo va a ser fijo. Podemos decir que el capital va a ser fijo o podemos decir que el trabajo va a ser fijo. Da exactamente lo mismo, vamos a llegar a la misma respuesta. Partamos asumiendo de que el capital es el fijo y lo único que podemos variar son los trabajadores o las personas que están trabajando en nuestra empresa. Entonces, si es que tenemos una función, la podemos graficar. Y la gráfica de esta función va a ser, vamos a tener dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal, y el título que es función de producción,
Y lo que nos faltaría son qué variables van a ir en cada uno de los ejes, tanto el eje vertical como el eje horizontal. Para la función de producción, en el eje vertical vamos a tener la producción o la cantidad producida. Y en el eje horizontal vamos a tener a los trabajadores, L. Entonces ya con esto podemos empezar a ver. Vamos a ocupar puntos límites para entender un poco más cómo funciona la función de producción. Y en el punto límite más... Y el primer punto límite o extraño es qué pasa si es que los trabajadores son igual a 0. Si es que tenemos 0 trabajadores, lo más probable en general es que no seamos capaces de producir ninguna unidad. ¿Por qué? Porque no hay personas de que puedan hacer trabajar a las máquinas o trabajar en los edificios para poder realmente producir y entregar este producto final que queremos ver. Entonces, debiéramos de estar partiendo por acá abajo. Y después debiéramos de ver de que a medida que van aumentando los trabajadores, debiéramos de esperar de que aumente también la producción. El problema es cuánto va a ir aumentando la producción y de qué forma. Antes de seguir con el gráfico de la función de producción, vamos a pasar a un concepto que es un concepto marginal. ¿Y qué nos dice un concepto marginal o una explicación marginal? Que tenemos que ir analizando en el margen las cosas. Entonces, cuando empezamos a cambiar el número de factores productivos, que en este caso el factor productivo variable es el trabajo, cuando empezamos a cambiar el número de trabajadores, tenemos que ir analizando en el margen, en un trabajador adicional, qué va a ocurrir. Y antes de hacer el gráfico, pasemos a un ejemplo. Imaginémonos que tenemos una empresa donde el capital son los computadores. Tenemos un computador acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Esta es una oficina. Y con 6 computadores, que va a ser fijo, tenemos entonces 6 computadores que van a ser fijos. Y tenemos que ver cuántos trabajadores vamos a ir utilizando para que trabajen en cada uno de los computadores. Entonces, si partimos con un trabajador, lo vamos a sentar por acá en el primer computador y va a empezar a trabajar. Ahora, pensemos qué pasa si agregamos otro trabajador. Este segundo trabajador también va a estar trabajando en su computador, pero si empieza a tener algún problema o necesita ayuda, le puede pedir ayuda a este primer trabajador y se pueden complementar y generar sinergia entre ambos. Por lo tanto, lo que va a producir el primer trabajador y al agregarse el segundo trabajador va a ser más aún porque se van a estar complementando. Y si ocupamos un tercer trabajador, también van a empezar a generarse esta dinámica de trabajo en equipo que va a hacer que la producción vaya aumentando cada vez más. Y así un quinto y un sexto trabajador, cada uno en su computador. Sigamos yendo al límite y tratemos de ir a cosas un poquitito más grandes. ¿Qué pasa si quiero producir aún más y en vez de tener 6 trabajadores, voy a tener 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adicionales. Ahora, tenemos 12 trabajadores, pero solamente 6 computadores. ¿Y qué va a empezar a pasar? Que cada uno de los trabajadores va a querer utilizar el computador para poder trabajar y poder generar esta producción. Pero los computadores son fijos porque es el factor productivo que está fijo, porque estamos en el corto plazo. Entonces se van a empezar a estorbar entre ellos y van a estar tratando de pelear por quién ocupa el computador. ¿Y qué pasa si nosotros queremos producir más aún todavía y llenamos toda esta oficina con 6 computadores solamente, con más personas? ¿Por qué? Porque creemos que al aumentar muchos trabajadores vamos a producir muchísimo más. Y va a haber tanta gente y tanta gente dando vuelta que ni siquiera se van a poder mover o girar o hablar entre ellos y todos van a estar peleándose por los computadores. Finalmente, cuando empezamos a llenar esta oficina de personas, nos vamos a dar cuenta que el producto total que van a hacer va a ser 0. No van a ser capaces de producir nada porque van a estar todos tratando de pelearse por el computador, no van a tener espacio para poder funcionar, no van a poder hacer las cosas. Entonces, este concepto que estamos viendo, analizando
de un trabajador adicional, es lo que se conoce como la ley de rendimientos marginales decreciente. ¿Y qué nos dice esta ley de rendimientos marginales decrecientes? Lo que nos está diciendo es que va a llegar un punto en el proceso productivo donde al aumentar el factor que está variable, que en nuestro ejemplo son el número de trabajadores, este factor productivo va a llegar a un punto en que este factor productivo empieza a decrecer, es decir, que cada trabajador adicional ya no va a estar entregando tanto producto como antes, sino que va a empezar a entregar menos producto, menos producto, menos producto, e incluso va a llegar a un punto en que un trabajador adicional que vamos a meter a nuestra empresa hace que el producto total caiga, es decir, que su productividad es negativa, hace que nuestra producción empiece a caer. Y este ejemplo lo podemos ver en todas las empresas. Pensemos, por ejemplo, en un restaurante. Si es que esta fuera la cocina y nosotros queremos poder ofrecer una mayor cantidad de producción, es decir, más platos que vamos a estar vendiendo, y contratamos más cocineros y más cocineros y más cocineros, va a pasar exactamente lo mismo. Por más cocineros que metamos en una cocina donde los hornos están fijos, las cocinillas que tienen el fuego también están fijos, los utensilios están fijos, no los podemos variar, claramente, mientras más cocineros metamos a esta cocina, la producción va a empezar a llegar a un punto en que empieza a caer. Y el cocinero adicional que vamos a estar metiendo va a hacer que caiga la producción porque se van a estorbar entre ellos. Esta es la lógica de la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Y por qué nos metimos primero en esta lógica? Porque dada esta lógica, la vamos a utilizar para poder graficar la función de producción. Entonces, partamos de nuevo y volvamos a nuestro gráfico. Pero ahora con los conocimientos y todo lo que aprendimos de la ley de rendimientos decrecientes. Al principio, ¿qué vamos a estar viendo? Si es que no tenemos trabajadores, no vamos a poder producir absolutamente nada. A medida que empezamos a aumentar los trabajadores, va a empezar a aumentar la producción y va a llegar un punto en que los trabajadores adicionales van a empezar a apoyarse con los trabajadores que ya teníamos y van a ser cada vez más eficientes, va a haber una sinergia entre todos los trabajadores. Entonces vamos a empezar a crecer cada vez más rápido y después vamos a llegar a un punto en que los trabajadores adicionales no nos están aportando tanto como antes. Entonces, empezamos creciendo, crecemos más rápido, después empezamos a crecer un poquitito más lento, y mientras vamos creciendo más lento, llega un punto en que ya no podemos crecer más. Llegamos a la producción más alta que podíamos tener, dado el número de trabajadores, y si contratamos a este trabajador adicional, va a hacer que la producción caiga. Y aquí lo vamos a ver reflejado en nuestra función de producción, que va a ir cayendo. Entonces, en general, las funciones de producción van a tener una forma similar a esta. ¿Por qué es esta forma? Es debido a la ley de los rendimientos marginales decrecientes y que va a haber un punto en que el trabajador adicional no va a aportar a la producción, sino que incluso va a hacer que disminuya la producción total. Esa es la lógica que hay detrás. Y ahora pongan atención a esto porque todo este ejemplo lo desarrollamos en base a que el capital estaba fijo. Pero podríamos hacer el ejemplo también tomando en cuenta en que los trabajadores están fijos. Y aquí lo voy a marcar con azul. Y si es que los trabajadores están fijos, y aquí el capital queda variable, ¿qué vamos a tener en nuestra función de producción? Ya no vamos a tener a los trabajadores acá abajo, sino que vamos a tener al capital. Y va a pasar exactamente lo mismo. Volvamos al ejemplo de los cocineros. Si es que tenemos, por ejemplo, 5 cocineros en nuestra cocina y empezamos a comprar más hornos, más ollas, más cuchillos, más utensilios de cocina, por más utensilios que hayan, no van a poder producir más. Y va a llegar un punto en que van a haber tantas máquinas para poder cocinar en esa cocina, de que los 5 cocineros que habíamos tenido inicialmente y que están fijos, recordemos que están fijos, no van a poder producir más porque ni siquiera se van a poder mover por la cocina. Entonces vamos a tener la función de producción con el capital variable con esta misma forma, donde a medida de que va aumentando el capital, es decir, la maquinaria y los equipos para poder producir, llega un punto en que ya hay tanta maquinaria que la producción empieza a caer.
Esa es la lógica que se observa en el corto plazo con la función de producción. Si es que nos moviéramos a largo plazo, y que eso ya va a ir en otro video, lo que tendríamos es que ambos factores productivos van a ser variables y ya no vamos a poder graficarlos en un gráfico de 2 dimensiones, sino que vamos a necesitar un gráfico de 3 dimensiones para ver efectivamente cómo va cambiando la producción a medida que va cambiando tanto el capital como el trabajo. Pero eso ya sería en el largo plazo. En el corto plazo, recordemos que hay un factor productivo fijo, por lo tanto, tenemos que reflejar ese factor productivo fijo y sin importar cuál sea el factor productivo que es variable, lo podemos reflejar en nuestra función de producción e ir viendo cómo va cambiando la producción mientras va aumentando el número del capital o el número de trabajadores. Esa es la lógica de la función de producción. Si no te gustó este video, ponle dislike, pero si te gustó, ponle like y también acuérdate de suscribirte para que estés atento a todas las nuevas actualizaciones. Que estén muy bien. Bien, se vio la función de producción y como explicaba Libertelia, pues tiene la característica de ser una curva ascendente y donde en la función de producción uno de los factores en el corto plazo tiene que ser un factor fijo. ¿Alguna pregunta al respecto? No, Inge. Bueno, señorita Muriel. Bien, entonces hemos visto la función de producción, hemos visto los diferentes niveles de la función de producción desde una función de producción. Resumiendo, hemos visto la función de producción, hemos visto el comportamiento de la función de producción, los dos variables en el corto plazo, una de ellas tiene que ser factor fijo. Hemos analizado los diferentes campos de la función de producción en el campo de una función de producción de una ecuación lineal, la ley de rendimientos decrecientes, donde una función de producción tiene dos elementos importantes para desarrollar la producción. Analizamos lo que es la función de producción de Cook-Douglas, analizamos lo que es la función de producción de factores y determinamos la conceptualización de la función de producción vista ya desde el punto de vista de cómo debemos manejar la productividad en términos de factor fijo y factor variable. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? Bien, entonces les agradezco por su presencia a esta hora de clase. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana y todavía muy buenos días, ¿no? Gracias, Inge, de igual Gracias, manera. Inge. Que les tenga lindo fin de semana. Gracias, muy gentil.